Entonces Génesis capítulo 41, ¿verdad? Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas. Y se despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado en su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y le contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí, al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se la contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas gruesas, de gruesas carnes y de hermosa apariencia, y que pacían en el prado. Y que las otras 7 vacas subían, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo a la tierra de Egipto, sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José.
y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sanaspanea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, un texto muy extenso. Les confieso que hasta ayer en la noche, anoche, como a las 9 de la noche, fue que el Señor me dio la clave para tratar de hilvanar las enseñanzas de este pasaje. O sea, que no se crean que siempre, a pesar de haber estado toda la semana leyéndolo y estudiando y oyendo comentarios, inclusive oyendo a otras predicaciones sobre el pasaje, no tenía realmente el mensaje de parte del Señor a la iglesia. Pero analizándolo bien, me di cuenta que en su generalidad los comentaristas y los predicadores lo que hacen es que enfatizan la persona de José. O sea, José se convierte en el protagonista de toda esta historia. Y realmente el verdadero protagonista no era José, sino que era Dios. Y el hecho de que José mismo enfatizara una vez y otra vez que no se trataba de él, sino que era Dios, pues me hizo reflexionar sobre el hecho de que lo que tenemos que tratar de extraer del pasaje son estas cosas que Dios hace y que muchas veces nosotros no entendemos cómo ni por qué, pero que sin embargo son cosas de nuestro Dios hechas a la manera de Él, y qué bueno que nosotros podamos identificarla, y son muchas, son múltiples las que hay a lo largo del pasaje. Consecuentemente, así como leí con rapidez, ahora voy a tratar de exponer muy rápidamente, no voy a decir sucintamente porque va a ser extenso, pero muy rápidamente todo lo que se evidencia en este pasaje, que son formas de nuestro Dios, cosas que nuestro Dios hace y que nosotros hacemos bien en percatarnos de ellas, asumirlas y tenerlas aquí como una especie de backup, porque en su momento vamos a necesitar recordar lo que el Señor ya en el pasado nos ha evidenciado a través de las Escrituras, para que nos sirvan de firme soporte, fundamento y esperanza para nuestras almas. Entonces vamos a ver estas cosas de nuestro Dios. Muchas veces no entendemos de qué se trata, pero Dios hace las cosas sin lugar a duda, se glorifica en ellas, y cuando las lleva a cabo nosotros terminamos siendo siempre beneficiados, los que somos parte de su pueblo. La primera cosa que yo veo acá es el hecho de que Dios frecuentemente humilla antes de exaltar. En el versículo 1 dice que habían pasado 2 años desde que Potifar había enviado a José a la cárcel. 2 años. De hecho, no eran 2, era algo más de 2 años, posiblemente 3 años según las cuentas, porque si contamos bien, y él fue vendido por parte de sus hermanos cuando tenía 17 años, y cuando es llevado a Faraón tiene 30 años, pues en el interín habían pasado 13 años, o sea que estuvo más o menos 10 años sirviéndole a Faraón, y ya tenía más o menos 3 años detenido en la cárcel. Pero en el episodio anterior nosotros vimos que cuando Faraón envía a 2 de sus siervos a la cárcel y José les sirve,
y le declara cuáles son sus sueños, le dice a uno de ellos: cuando tú seas restablecido en tu lugar, recuérdate de mí. Pero se olvidó el hombre se olvidó, y pasan 2 años más. O sea que Dios mantuvo a este jovencito durante 13 años en la humillación más absoluta, completamente. O sea, era un esclavo y terminó siendo un esclavo, además preso, ¿verdad? Antes de poder exaltarlo, o de poder, no, de decidir exaltarlo en la manera que lo hizo. La palabra enseña claramente que cualquiera que se enaltece termina siendo humillado de parte de Dios, pero por el contrario, dice: el que se humilla será enaltecido. El gran impedimento que normalmente tenemos los seres humanos para recibir la bendición de Dios es el hecho de que somos muy orgullosos. A veces nuestro orgullo es el gran impedimento para nosotros clamar a Dios reconociendo nuestra necesidad. Y por eso muchos no se convierten a Cristo, porque se sienten que no tienen necesidad de eso. Dios humilló tremendamente a José, quien era, por así decirlo, a los ojos nuestros, alguien completamente inocente de culpa, preparándolo de esta manera para el momento en que habría de exaltarlo. Y la primera cosa que vemos aquí, y le voy a llamar cosas porque son cosas de Dios, o sea, cosas que Dios hace, ¿verdad? Es que Dios humilla antes de exaltar. La segunda que veo tiene que ver el hecho de cómo Dios es capaz de controlar la mente y el subconsciente. En los versículos que van del 1 al 7 hablan sobre esto. Pero enfáticamente en el versículo 7 dice que de un momento a otro Faraón se despierta y se da cuenta de que había tenido un sueño. Y era sueño, y otra vez vuelve y se duerme, y vuelve y se despierta de nuevo y se da cuenta que era un sueño. Dios estaba obrando en el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, trabajando en su mente y en su subconsciente con un propósito muy particular, de que él se convirtiese en un dependiente de aquel que era un esclavo y un siervo, y que realmente a quien estaba sirviendo era a Dios, como es el caso de José. Dios estaba controlando la mente y el subconsciente de Faraón. Y de hecho es así. Nuestra mente y nuestro subconsciente o está controlado por Satanás, el Dios de este siglo, el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, o por el contrario, está cubierto y dominado por Dios. Y esto es algo que nosotros vemos acá muy claramente. O sea, a pesar de ser un faraón, un hombre impío, un hombre idólatra, una persona que se autoproclamaba ser divino él mismo, sin embargo, Dios trabaja también en él. Dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Jehová, dice, aún a los poderosos, a sus propios enemigos, dice, los dirige. O sea, el corazón del rey, dice, está en las manos de Dios y lo inclina en la dirección que él quiera. Estoy parafraseando lo que dicen las Escrituras. El hecho es que Dios trabaja ciertamente controlando la mente y el subconsciente. Y nosotros supeditamos nuestra mente, nuestro subconsciente a Dios, o por el contrario, lo dejamos en manos de Satanás. Es bueno que nosotros tengamos presente eso. Muchas de las pesadillas que nosotros tenemos son consecuencias del fruto de lo que dejamos que entren por nuestros ojos y donde mantenemos nuestros pensamientos una gran parte del día por el tipo de ocupación que llevamos a cabo o de distracción que utilizamos. Y en los niños tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque son tantas las ofertas y las tentaciones que no vienen de parte de Dios. Y Dios no es quien está controlando sus mentes la mayor parte del tiempo, sino Satanás, sus huestes, ¿verdad? Con su maquiavélico plan, tratando de apartar los pensamientos y los corazones de Cristo. La tercera cosa que veo tiene que ver cómo Dios inquieta un espíritu en un momento dado. Dice en el versículo 8 que sucedió por la mañana que el corazón de Faraón estaba agitado en su espíritu. Hubiera sido un sueño simplemente, digamos una pesadilla simplemente, pero Dios no lo deja ahí. O sea, no solamente controla la mente, el subconsciente de Faraón, sino que además de esto hace que haya una inquietud muy particular. Y esta inquietud es interesante, porque cuando una persona es inquietada por Dios para que busque la verdad, para que descubra la verdad, esta persona no se está tranquila. O sea, es interesante esto. Yo recuerdo el episodio en el cual Ruth se acerca a vos, ¿no? Y entonces, Noemí se acerca, Ruth se acerca a vos, dirigida por Noemí, ¿no? Y Noemí le dice, cuando Ruth regrese el informe, le dice, ese hombre no va a dejar eso así hasta que no lo resuelva. O sea, Dios a veces inquieta a una persona para que llegue al final de la verdad. O sea, en otras ocasiones no, en otras ocasiones simplemente Dios hace que no reciban el amor a la verdad para ser salvos.
Y de hecho la Escritura habla sobre eso en el caso de algunos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, que se pierden porque no reciben ese amor a la verdad para ser salvos. Pero en este caso Dios estaba inquietando el subconsciente de un incrédulo cuando nadie se lo imaginaba, a fin de que él buscase el fondo del asunto. O sea, él indagase claramente y sinceramente qué significaba este sueño que él tenía. Al mismo tiempo podemos ver nosotros cómo Dios concomitantemente, como inquieta a Faraón, comienza a descalificar a aquellas personas que normalmente son farsantes y que suplantan a los verdaderos profetas del Señor. Dice aquí el texto en el versículo 8 que Faraón mandó a buscar a todos los magos y adivinos de Egipto. Dice específicamente, no había quien pudiese interpretar a Faraón. Ciertamente Dios descalifica a los farsantes. De hecho, la Escritura nos advierte, dice, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y tenemos nosotros que estar siempre muy alertas, pero fundamentalmente pedir al Señor que nos dé el discernimiento para no dejarlo arrastrar por los farsantes. No apareció nadie, absolutamente nadie, que pudiera descifrar este sueño del faraón. Dios los descalificó a todos. Ustedes saben que los magos, los adivinos eran muy importantes, eran especies de asesores o consejeros. Lo vemos no solamente dentro de los impíos, sino que también dentro del pueblo de Dios. Los profetas, los sacerdotes, ¿verdad?, se constituían asesores de los reyes muchas veces, porque ellos iban a consultar delante de los profetas y de los sacerdotes cuál era la voluntad de Dios. Y en este caso vemos que Dios descalificó a todos los magos de Egipto, como lo hizo cuando Moisés, no obstante sus poderes diabólicos que tenían, simplemente para exaltar al verdadero profeta de Dios, que en este caso era José, que tenía la interpretación correcta de cuál era el propósito de Dios a través de este sueño. Dios humilla antes de exaltar, controla la mente y el subconsciente, inquieta el espíritu de los inconversos a fin de que busquen de la verdad, descalifica a los faltantes. Y la otra cosa es que Dios es especialista en crear coincidencias. Lo vemos nosotros en el versículo 9. Resulta ser que los magos no pueden hacer nada y el jefe de los coperos, que está siempre ahí al lado del faraón, se da cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces le dice, ¡ay! Ahora me acuerdo de que cuando estábamos presos había alguien que podía interpretar sueños. El jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Algunos le llaman diosidencia, ¿no? Y el hecho es que no hay nada que sea imposible para Dios, como dice Lucas capítulo 1, versículo 37, y como se reitera tantas veces en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros pensamos aquí no hay salida posible, pues Dios de alguna manera pues mueve sus fichas en el tablero, ¿verdad?, a fin de que ¡tac!, ¿verdad?, sucede una coincidencia que nosotros no nos estamos esperando y le llega el mensaje apropiado a la persona apropiada en el momento apropiado, con el propósito apropiado para conseguir el resultado apropiado. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo a través de aquel hombre que estuvo en la cárcel y que por un tiempo muy breve estuvo ahí solamente para conocer a José, quien era un muchacho hebreo capaz de interpretar sueños. Dios obra de esas maneras. Dios produce las diosidencias, las coincidencias, ¿verdad? Y Dios también ilumina el entendimiento de los incrédulos. En ese momento, lo que olvidó durante 2 años, ¿verdad?, pues en un momento a otro, se recordó de la expectativa que tenía José en la cárcel de que él le hablase a Faraón a fin de que lo sacasen de ese lugar. La Escritura dice en 1 de Juan capítulo 5, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer a aquel verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es tener entendimiento, eso es tener entendimiento. Esa es la verdad, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios ilumina el entendimiento de los incrédulos a fin de que les resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y salgan de la oscuridad. Les inquieta su espíritu para que lleguen al final del asunto hasta que se encuentran con el Calvario, con Cristo crucificado por sus pecados. Y entonces Dios hace una obra que muchas veces nosotros nos sorprendemos de ella en personas que si fuera por nosotros los hubiéramos descalificado para la vida eterna. Pero sin embargo, Dios tenía
un plan y mueve las circunstancias. Cada vez que yo retrospectivamente veo desde el momento de mi conversión y tal vez desde antes, desde mi juventud hasta ahora, me doy cuenta cómo mi vida está llena de diosidencias, o sea, cosas que sucedieron en un momento dado cuando uno menos se lo imaginaba, de personas a veces o de situaciones o circunstancias o lugares que uno no planificó y que sin embargo Dios utilizó para que finalmente nosotros nos postráramos en sus pies, nos entendiésemos que Cristo es el Salvador y recibiésemos de Él el perdón de los pecados. Y seguro que es la misma historia de cada uno de los que tienen a Cristo en su corazón. Estamos viendo las cosas de Dios, las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Más que celebrando a José, estamos celebrando al Dios de José. Séptimo punto. Son muchos, les dije, son muchos. No les voy a decir cuántos son para que no se asusten. Pero son muchos versículos y muchas enseñanzas que hay acá. Por ejemplo, Dios en ocasiones retrotrae cosas que ya sucedieron. Pero en particular, Él dice que Él no olvida nuestras buenas obras. Que Él no olvida nuestras buenas obras. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, dice, echó en la prisión al panadero y al copero, y lo está diciendo el versículo 10, y él reconoce que al tener el mismo sueño, le dio dos interpretaciones distintas, y cada una de esas cosas sucedieron tal cual él la profetizó. Dios retrae, o sea, trae a la mente, en este caso del copero, las cosas que José había hecho. De hecho, José se había comportado en la casa de Potifar, en la casa de los presos del rey, o sea, en la cárcel de los presos del rey, se había comportado de una manera tal en el cual había logrado tener posiciones vamos a llamarle, de confianza dentro de estos lugares. Y esto es algo que el Señor lo retrae, el hecho de que él había podido quitar la inquietud de aquellos dos que estaban ahí también inquietados por el Señor, por los dos sueños, revelándole lo que habría de suceder, aun cuando a uno le profetizó la muerte y al otro la liberación, pues es algo que el Señor lo trajo de un momento a otro. Y dice la Escritura en Eclesiastés que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y esto es algo que nosotros podemos también aspirar o esperar en ello, en que cuando obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas veces no vamos a recibir de parte de los hombres la recompensa o el reconocimiento de lo que estamos haciendo, pero se lo dejamos a Dios, Hacemos el bien sin mirar a quién, como se dice por ahí, ¿verdad? Y seguro que el Señor va a ser fiel para que no se olvide, ¿verdad? Y Él va a tener presente delante de sí nuestra conducta. Otra cosa que Dios hace acá es preservar la identidad de los suyos. A mí me llama la atención como en el versículo 12, luego de 13 años viviendo entre los egipcios, dice el versículo 12, estaba allí con nosotros un joven hebreo. O sea, todavía José era identificado como un hebreo. Y no era porque hubiese mucha diferencia desde el punto de vista físico o externo. De hecho, yo me imagino que el habla de José no debía tener ningún tipo de acento, hablando el idioma de los egipcios, ¿verdad? Pero era sencillamente que José había permanecido fiel a sus convicciones. Le pasó algo similar a lo que vemos nosotros con Daniel y sus compañeros allá en Babilonia. O sea que a pesar de estar en Babilonia, ellos siguieron fiel a sus convicciones y con sus mismas prácticas religiosas, su misma forma de adoración al Señor, y eran notables delante de todos. Dios preserva la identidad de los suyos. Muchas veces he constatado cómo a veces hermanos se separan de la comunidad, de la comunión de los santos, durante un tiempo cometen el error de dejarse arrastrar por el mundo, pero sin embargo, si son de Cristo, tarde o temprano el Señor los trae. Y de una manera u otra va a ser evidente en todo el mundo el hecho de que Él no es parte del mundo, sino que es un hebreo, que es una persona de un pueblo escogido, de un real sacerdocio, de una nación santa. Y en este caso lo vemos también, cómo el Señor preserva la identidad de los suyos, preservando la identidad de José como un hebreo, no obstante haber estado ya tantos años y desde tan joven en medio de los egipcios. La Escritura dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, no debemos tomar la forma de este mundo, de este siglo. O sea, muy por el contrario, nosotros debemos, como luminares en el mundo, diferenciarnos del resto del mundo, y donde quiera que estemos,
sea en el palacio, sea en la cárcel, de todas maneras deben identificarnos como hijos de Dios por causa de nuestra conducta, de nuestro testimonio. Otra cosa que veo de nuestro Dios es cómo Él avala el ministerio de sus siervos. O sea, José era el verdadero profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios. Todo lo que Él profetizaba se cumplía con exactitud, no por causa de José, sino por causa de que venía de parte de Dios. Y lo estaba constatando precisamente en el versículo 13, el copero, cuando dice, tal cual aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. La palabra de Dios se cumple siempre al detalle. Dios transforma la realidad de José en un instante. Y así lo hace con nosotros también, en un instante. Cuando hablamos de la conversión, eso es lo que sucede exactamente. En un instante que no podríamos describir por su brevedad, por causa de la fe depositada en el Salvador, nosotros venimos a ser salvos y en vez de ser pecadores, somos declarados santos por parte de nuestro Señor. Es una transformación absoluta, radical, permanente, instantánea. Es lo que es nacer de nuevo, es el alumbramiento o el parto espiritual. Dios transforma la realidad de un pecador en un momento, convirtiéndolo en un santo. Y así mismo sucedió con él. O sea, José estaba en la cárcel y en menos de 12 horas él estaba en el palacio, ¿verdad? Lo sacó el Señor de la cárcel, de la esclavitud, para venir a colocarlo en el palacio de Faraón y constituirlo en cabeza. O sea, prácticamente en un subfaraón, primer ministro del país más poderoso de la tierra en su época. Dios hace ese tipo de cosas cuando Él quiere y cuando Él se glorifica a través de ellos, cuando es para su gloria. Pero tenemos que tener presente eso. A veces nosotros pensamos como que en la situación que estamos no hay salida, o sea que no hay salida. O sea, estoy aquí, ya son 13 años, esclavo soy, porque mi situación no ha cambiado desde el principio, ahora además estoy preso, injustamente preso, de mí se ha olvidado todo el mundo, hasta los otros presos que estaban aquí. Sin embargo, en un momentito, fíjense el versículo 14, qué glorioso. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Eso fue rápido, huyendo, ahora, ya. Ustedes se imaginan, José seguramente no estaba entendiendo lo que estaba pasando. No estaba entendiendo ni siquiera lo que estaba pasando. Dios obra de esa manera. Nuestra realidad la transforma en un instante, todo de acuerdo a su propósito y voluntad. Nunca, dice un refrán por ahí, se pone la noche más oscura que cuando va a amanecer. Y el Señor hace de un momento a otro que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. Y cuando eso sucede, pues sencillamente lo hace simplemente por su mandato, por su voluntad. O sea, lo decide de esa forma. Fíjese otra cosa, cosas de nuestro Dios estamos viendo. La 11ª es ver cómo Dios le da una respuesta propicia a quien inquiere la verdad. Dice el texto acá que Faraón le dijo a José, yo he tenido un sueño, no hay quien me lo interprete, pero en el versículo 16 respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. El Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla y todo el que llama se le abrirá. Es cuestión de sencillamente que Dios responde cuando se clama a Él. Y el faraón estaba buscando una verdad y José iba a ser el instrumento que Dios utilizaría para revelar su verdad al faraón. Por eso la actitud de José es muy noble. En cualquier circunstancia dice, no, este es mío, o sea, no es un mérito, no es una virtud que yo tengo, es Dios quien puede descubrir al faraón qué es lo que significan estos sueños. Dios da respuesta propicia cuando una persona busca la verdad. Si tú buscas la verdad, si de verdad te interesa en la verdad, Dios te va a responder. Dios te va a dar a conocer la verdad y con esto te va a dar la libertad, ¿verdad?, que viene como consecuencia de conocer la verdad. Otra cosa que llama mi atención está en el versículo 29. Fíjense qué interesante, que le dice José al faraón, he aquí que vienen 7 años de gran abundancia sobre toda la tierra y tras ellas seguirán 7 años de hambre. Dice al punto tal que la abundancia va a ser olvidada por causa del hambre.
Y tú dirías, bueno, pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Alguien tiene una respuesta al por qué? O sea, ¿por qué? La sequía, la escasez, podía sencillamente desmembrar, destruir el imperio. O sea, allá no había sistemas particulares de riego. Si no había agua, no había agua. Si no llovía, no llovía. O sea, y no había manera de predecir lo que habría de suceder, y mucho menos 7 años después. Y luego de que estamos acostumbrados a esta abundancia que cada año pues comemos y nos sobra para regalar. O sea que esos 7 años de escasez serían aniquiladores completamente. Pero la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios da 7 años de abundancia y 7 años de escasez? ¿Por qué? Bueno, yo no lo sé, absolutamente yo no lo sé. Pero yo sí sé que es fruto de su decreto soberano. O sea, Dios es soberano, no tiene que dar explicaciones por eso. O sea que tanto una cosa como la otra, si va de acuerdo a sus propósitos, Dios va a permitir que suceda en nuestras vidas. Y lo malo es cuando nosotros, estando en abundancia, nos olvidamos de que es Dios quien da la abundancia. Pero cuando estamos en escasez, clamamos a Dios, ¿verdad? Porque sencillamente le queremos culpar por la escasez por la que estamos pasando, por la aridez que hay en nuestra vida. En un caso o en otro, procede de la boca del Altísimo. El profeta Jeremías decía en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 38 y 39, lo siguiente: de la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Normalmente tendemos a lamentarnos cuando estamos en bajas, ¿verdad? Cuando estamos en aridez, en ese momento lo que hacemos es lamentando. Y cuando estamos en bonanza, entonces muchas veces nos olvidamos de Dios. Por algo el salmista decía: no me des ni riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, para que ni en un caso ni en el otro yo me olvide de ti, Señor. Para que tampoco vaya a cometer el error de llegar al punto en el cual yo pueda maldecirte por la situación en la que yo me encuentre. Nosotros vemos cómo Dios actúa, lo hace soberanamente, no tiene que explicarlo, no tenemos que entenderlo. Simplemente lo decidió de esa manera. 7 años de abundancia primero y 7 años después. Y lo importante es que nosotros en un caso o en otro identifiquemos el obrar de Dios y lo aceptemos soberanamente. O sea, tú lo decides así, Señor, amén, amén, amén. Porque no siempre va a haber abundancia. Y muchas veces la maldición está en la abundancia. Porque cuando hay escasez tendemos a buscar de Dios. Pero cuando estamos en crisis muchas veces lo que hacemos es olvidarnos del Señor. Cosas de nuestro Dios. Cosas de nuestro Dios. La próxima que tengo acá es como Él pone en eminencia ante las autoridades a las personas que quiere. Los hombres en este mundo tratan de ponerse donde el capitán lo vea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tratan es de escalar prestigio, posición. Y muchas veces nosotros como cristianos pretendemos hacer lo mismo. A veces me da pena cuando veo a siervos de Dios, entre comillas, que lo que tienen es una proyección personal tremenda. Y para eso utilizan todos los medios, inclusive los medios de comunicación público, ¿no? Ni hablar, las redes, etc. Y entonces tú ves, ¿verdad?, enunciados que hacen con la firma de ellos más abajo. Llega el momento en que parecería que son profetas o que están trayendo ellos con sus propias palabras el mensaje de Dios. Yo prefiero en todo caso mandar un versículo que diga tal cita, que es palabra de Dios, antes que exaltar mi propia palabra. Porque es Dios quien exalta y pone en eminencia a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiera. Y eso es lo que hace precisamente con José. José se convierte en consejero de Faraón. Y no solamente en consejero de Faraón, sino que él le presenta a Faraón la estrategia que tiene que seguir a fin de poder sobrepasar el tiempo de crisis que vendría 14 años después. ¿Verdad? El punto más álgido, 14 años después. Y le presenta la estrategia, la cual el Faraón la ve, evidentemente, la ve como única salida, la acepta completamente, la considera razonable y la pone en práctica. Dios estaba enalteciendo a José, pero no estaba enalteciendo a José por causa de José, estaba enalteciendo a José por causa de su propio nombre, porque José sería el instrumento que Dios utilizaría para establecer a su pueblo, para salvar a la nación de Egipto,
para formar una nación que todavía no era nación, aunque estaba declarada como tal, pero todavía Israel era simplemente un clan pequeño, consistente en un hombre llamado Jacob y su familia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no enaltecernos. La Biblia dice que nosotros, si nos enaltecemos a nosotros mismos, seremos tarde o temprano humillados. Y literalmente Proverbios 25, 27 dice, comer mucha miel no es bueno, dice, ni buscar la propia gloria es gloria. Dios es quien exalta y Dios también es quien humilla. Dios también es quien humilla. Y mejor es esperar que sea Él quien nos exalte o quien nos humilla, porque si viene de Él podremos estar confiados, como dijo David, en el momento en el cual le dieron a escoger entre diferentes castigos, dice, mejor es que yo caiga en manos de Dios y no en manos de los hombres. Hermanos, las cosas de nuestro Dios. Estoy por la 10ª, casi les digo cuántas quedan, pero ustedes no tienen prisa ni yo tampoco, ¿verdad que no? Cosas de nuestro Dios en este pasaje. Por ejemplo, nosotros vemos cómo Él es capaz de llenar a su siervo de su Santo Espíritu. En el versículo 38, el mismo Faraón lo reconoce. Dice en el versículo 38, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Un hombre que se consideraba o era adorado como un dios, el Faraón, ¿verdad? Que tiene muchos dioses, pero sin embargo, cuando se refiere a José, dice, este es el que está el Espíritu de Dios. El que está el Espíritu de Dios, sencillamente porque Dios lo había llenado de su Santo Espíritu. Y es la misma exhortación que tiene la Escritura con nosotros cuando dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos procurar la llenura del Espíritu Santo y en consecuencia, si actuamos dirigidos, controlados por el Espíritu Santo, eso se hará evidente delante de todos los demás. Además de esto, vemos la sabiduría y el entendimiento extraordinario que da Dios cuando envía su Santo Espíritu. En el versículo 39 dice que le dijo el Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Las cosas de nuestro Dios. Él llena de sabiduría a su siervo mediante la unción de su Santo Espíritu. Procuren acercarse a personas que estén llenas del Espíritu Santo. Y cuando ustedes quieran un consejo, asegúrense de que sea dado por una persona que esté controlado por el Espíritu Santo. Que no sea la carne, que no sean las pasiones, que no sean sus propias experiencias, sus frustraciones o su formación profesional quien les dirija a ustedes, sino el Espíritu Santo de Dios a través del siervo, que realmente tiene una sabiduría especial dada por Dios, ya que llena su corazón y su mente de su presencia. Y eso es lo que vemos en el caso de José, al punto tal que el propio Faraón lo reconoce. El propio Faraón dice, ¿acaso podremos hallar otro hombre como este en el cual habita, mora, está el Espíritu de Dios? Y dice, eso es lo que te llena de sabiduría, así que tú eres el hombre sabio, tú eres el hombre que tenemos que utilizar. El 15º punto es que Dios exalta a quien quiere, humilla a quien quiere, pero en términos general nosotros vemos cómo Él exalta a aquella persona que se humilla y que le reconoce. O sea, en un solo día, vuelvo y repito, de ser un esclavo pasó a ser el primer ministro de Egipto. Fíjense estos versículos que van desde el versículo 40, los voy a leer de nuevo. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. En el versículo 41 le dice, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. En el versículo 42 le dice que se quitó su anillo y se lo dio a José. Lo puso, le dio ropas de lino finísimo, le puso un collar de oro, lo hizo subir en su segundo carro, hizo que la gente se arrodillara, doble en rodilla delante de él. Todo eso a un hebreo esclavo de un momento a otro. Y dice Faraón en el versículo 44, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Por eso el apóstol Pedro recomienda a los creyentes y le dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Sencillamente nosotros tenemos que inclinarnos delante del Señor, echar todas nuestras ansiedades delante de Él, ser expectante o esperar a que sea el momento en el que Él quiera, que Él nos coloque donde Él quiera, para los propósitos que Él quiera, ¿verdad? Sin tener nosotros que estar empujando a otros para buscar una posición, como hacen en el mundo. Dios actúa de una manera muy particular.
Por ejemplo, nosotros vemos cómo estableció a José siendo un desposeído de un todo. No tenía nada, pero de un momento a otro le da una esposa. Y le da una esposa que no es una esposa cualquiera, es una esposa que tiene el aval o el abolengo de ser hija de un sacerdote de una ciudad importante, la ciudad de On. O sea que le da una esposa y cualquiera diría, bueno, pues está casando con una incrédula. Se está casando con su esposa, la cual paradójicamente, en vez de influirlo a él le influye en ella al punto tal de que nosotros vemos que cuando tienen 2 hijos, los 2 hijos evidencian mediante sus nombres hebreos el hecho de que era Cristo, era Dios quien reinaba en el hogar de José. O sea que yo no puedo decirlo porque la Biblia no lo dice, pero si Asenat no se convirtió, por lo menos sus hijos fueron hebreos y no egipcios. Ahí lo vemos nosotros como el Señor le da a sus 2 hijos. En el versículo, no lo encuentro donde está ahora, dice que estaban Efraín y Manasés. Versículo 51 dice, llamó el nombre del primogénito Manasés. El 52 dice, llamó el nombre del segundo Efraín. Y estos 2 tienen significados en hebreo. En un caso, el caso de Efraín significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y en Efraín el hecho de que Dios le hizo fructificar en tierra de la aflicción. Bien, hermanos, estamos viendo las cosas de Dios. Establece al desposeído. Él no requiere de experiencia, no requiere de méritos, no requiere absolutamente de nuestras capacidades para lograr sus propósitos. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de apreciar a las personas en función de sus títulos. No solamente tiene una maestría, sino que tiene un doctorado y tiene un PhD y tiene tantos años de experiencia y tiene tal capacidad. Es una persona muy meritoria. No, Dios no necesita de todo eso. ¿Saben cuántos años tenía? 30 añitos. 30 añitos. Iba a gobernar todo el imperio y aún más allá de ello. 30 añitos. Esas son las cosas de nuestro Dios. Él sencillamente enaltece a quien Él quiera y todo lo que requiere de nosotros, ¿ustedes saben qué es? Fidelidad. Lo único que se requiere de los administradores es que seamos hallados fieles al Señor, fieles donde nos ponga, sea en la cárcel, sea en la casa de Potifar o sea en el palacio. Fieles al Señor, bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Otro punto que veo acá, o otra cosa de las cosas de nuestro Dios, es el hecho de que, ustedes se lo saben eso de memoria, ¿verdad? Él cumple lo que predice al pie de la letra, porque dice el versículo 47 que en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y el Señor dijo que ni una jota ni una tilde de la ley dejará de cumplirse, ¿verdad? Y luego vino la escasez durante 7 años también, al punto tal de que toda la tierra pasó hambruna. De hecho, eso es lo que va a traer a la familia de Jacob a Egipto. Lo vamos a ver la semana que viene. El hecho de que llegó un momento en que no había que comer. Entonces supieron de que en Egipto había grano guardado y fueron hacia allá buscando subsistir. El 19º punto, ya voy dando números, ¿verdad? Es el hecho de que Dios constituye a sus siervos una influencia santa para el resto de su familia. Y eso lo vimos hace un rato cuando hablábamos de cómo no solamente la esposa, sino también los hijos eran hijos que iban a evidenciar haber sido criados conforme al patrón de los hebreos y no el de los egipcios. Pero también está otro punto y es el hecho de que Dios es soberano, eso lo habíamos dicho ya también, al decidir la escasez o la abundancia. Por el profeta Job, cuando la esposa le dice, maldice a Dios y muérete, o sea, mira la situación en la que tú estás, lo que le contesta a Job es lo siguiente, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas ha hablado, y le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, tenemos que recibir de Dios lo que Él nos envíe. Y vemos cómo Dios confirma la autoridad delegada sobre su siervo en el versículo 55. Cuando se sintió hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón. ¿Y qué fue lo que dijo Faraón a todos los egipcios? Versículo 55, y a José y haced lo que él le dijere. Un liderazgo corroborado, confirmado de parte del Señor. Finalmente, hermanos, y he tratado de acelerar ahora al final, podemos ver nosotros cómo Dios orquesta todos los eventos de manera de que vayan en sintonía con su plan o su propósito eterno. Como decía hace un ratito, Dios quería preservar a la nación de Egipto.
Y quería preservar a la nación de Egipto porque a través de la nación de Egipto era que él iba a, durante 400 años, levantar una nueva nación dentro de la nación de Egipto. La que vendría a ser su pueblo, la que vendría a ser a través de la cual traería la promesa de Abraham de ser de bendición a todas las naciones con el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Y esa era parte del plan y el propósito de Dios. Consecuentemente, Dios orquestó cada uno de estos eventos a fin de que finalmente, de acuerdo a su plan eterno, se realizasen consuetudinariamente uno detrás de otro. Y aquí vemos nosotros como en la próxima semana, en el capítulo 42, vamos a ver a Jacob y a sus hijos, los hermanos de José, viniendo donde José, para que de esta manera se cumpla el sueño que tuvo José cuando era un adolescente, que se lo confesó a sus hermanos cuando le dijo, y a su padre, cuando le dijo, yo veo el sol, la luna y las estrellas inclinándose delante de mí. Y dijeron, uy, ¿qué es lo que tú te crees, muchacho? Que vamos nosotros a venir a ser algún día súbdito tuyo. Y se ofendieron por ello, y se levantó mucho más envidia sobre ellos. Conocer la manera de ser de Dios debe aumentar nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra consagración. Y este es el propósito de extraer estas cosas que son de Dios, forma de operar, modus operandi de Dios, ¿verdad? Que lo vemos de una manera muy clara en la vida de José. El Dios tuyo, el Dios que tú tienes, ¿le conoces bien? O sea, ¿sabes quién es? ¿Sabe cómo opera? ¿Él obra en tu vida? Porque si no es así, es necesario que tú tengas el mismo Dios que tenía José, que a la larga es el protagonista principal y el centro de toda nuestra adoración, y la de José también. Hermanos, concluyo con un resumen. Las cosas de nuestro Dios: humilla antes de exaltar, controla la mente y el subconsciente, inquieta el espíritu de los hombres, descalifica a los falsantes, produce las coincidencias o diosidencias que Él desea, ilumina el entendimiento de los incrédulos, retrotrae los actos y las acciones pasadas, preserva la identidad de los suyos, avala el ministerio de sus siervos los profetas, transforma nuestra realidad en un instante, de un momento a otro, da respuesta propicia a todo aquel que inquiere sobre la verdad, produce tanto la abundancia como la escasez soberanamente, pone a quien quiere en eminencia delante de quien quiera en el momento que quiere, llena a sus siervos de su Santo Espíritu y le da la sabiduría y el entendimiento al mismo tiempo que le da su Santo Espíritu, le unge, exalta a quien se humilla y quien le reconoce, establece a aquel que no tiene nada, al desposeído, no requiere de méritos personales, no requiere de títulos, no requiere absolutamente de ningún tipo de experiencia para bendecir, lo único que requiere es fidelidad, cumple lo que predice al pie de la letra, hace de sus siervos una influencia santa para los demás y en particular para su propia familia, ordena la prosperidad así como la escasez de una manera soberana, confirma la autoridad que delega en sus siervos y finalmente, y es el punto número 22, orquesta los eventos de la historia en sintonía con su plan eterno. Orquesta los eventos de la historia en sintonía con su plan eterno. ¿Cuántas cosas? Las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Las cosas de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por habernos legado estas historias de tu obrar, Señor, de las cosas que tú has hecho, Señor. Gracias, Padre, por ser tú, no solo el Dios de José, sino nuestro Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien algunos tipifican en José, pero que no hay hombre que pueda parangonarse con él, Señor. Gracias, Padre, por
tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu soberanía, podemos descansar en ti, Señor. Te rogamos, Padre, que si alguno todavía no es capaz, Señor, de identificar tu obrar, no se da cuenta de cuáles son las cosas que tú haces, Señor, tú les abras el entendimiento, inquiete su espíritu, que busque la verdad, que te conozca, Señor, que le des la sabiduría espiritual necesaria y que de esa manera, Señor, pues pueda también, Padre, descansar en ti, echar sus ansiedades sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Bendícenos, Señor, en el resto del día, despídenos con tu bendición. Te damos las gracias por el gozo de ver a hermanos que se nos pasa tiempo y no ve. Y te rogamos en particular, Señor, por cada una de estas criaturitas que esta mañana nos han visitado, Señor, para que tú les tomes para ti, Señor, les tengas anotados en el libro de la vida. Confirme, Señor, en sus padres y madres la sabiduría, Señor, tuya, a fin de que puedan criarlos en tus caminos y que, Padre, pues tú te glorifiques en cada uno de estos hogares. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.